que tiene las dos fibras, tanto las autorrítmicas como las contráctiles. Lo que yo no le entendí es de que las contráctiles en sí lo que producen es un potencial de acción o solamente producen lo que es la despolarización espontánea. Okay. O sea, como tal produce dos potenciales de acción. Ahorita lo vemos. Hacemos esto, díganme sus dudas así como compañeros. Las voy anotando en el pizarrón y las aclaramos en esta hora. ¿No? Puedes apagar mientras este programa. Ay, Vamos a televisión. te ves poquito. Bueno, mucho. A ver, aquí. Ya sí. Ahí está. Entonces también no vamos a ocupar esto. Con el pizarrón nos lo aventamos. A ver, entonces, voy a ir anotando. Entonces, prendo la luz para que no suene las luces. Me paso un costo de 150 pesos por persona. No queremos, gracias. Así ya no. Así ya. A ver, entonces los voy escuchando por mesas, ¿vale? En esta mesa me dicen que tienen dudas con los potenciales del músculo híbrido. Sí, elementales. ¿Qué otra duda tienen en esta mesa? ¿Sí? Tengo una onda con el vector septal. A veces es la onda Q y a veces es la onda R. Ah, ok, la onda que produce dependiendo de la derivación. Okay. Yo también. Dice que está ahí. ¿Qué otra duda tienes? La parte que no sé si sea muy importante, pero la del tétanos fisiológico. Ah, el tétanos. Ajá. Pero es de músculo esquelético, eso no se las voy a preguntar, pero lo vemos. Ah, ok. Entonces, si no me va a preguntar, entonces. Esto lo mencionan aquí en el músculo cardíaco. Es lo de que tiene más o menos la misma duración. Ajá. El potencial. Bien. Sí, porque ¿Qué otra duda? Ah, sí. ¿Los vectores? Ok, en general. Ajá, sí. ¿Igual acá? Ok, ¿sí? También tenía dudas de qué es lo que le hace el complejo de conilina del calcio a la sinasa. En sí, ¿qué es lo que le hace? Ok, eso lo vemos con potencial y activación. ¿Se preguntarán la ley de gases? Ajá. Sí, está fácil. Aumentas en la mesa en medio, ¿qué otra duda tienes? Sí, solo sé que se tienen. ¿Cómo? El eje eléctrico. Ok, ahí con los vectores lo vemos. ¿Vale? Allá atrás, ¿alguna duda? Bueno, mientras ven, ¿aquí alguna otra duda? Ah, y también en un ejemplo que nos puso de electro, en D2 aparecía la Q, entonces vimos en ese un patológico, ¿no? Ahorita vemos, porque la Q, dependiendo de qué tamaño y qué duración, puede o no ser patológica. ¿Sale? Si apareciera, por ejemplo, en D2, pero no sobrepasa ni el alto ni el ancho, es normal, puede llegar a ser normal, ¿verdad? Aunque no es habitual encontrarlo ahí. ¿Alguna otra duda? ¿En medio? El cardíaco. Ok, el cardíaco es igual que el esquelético. La razón de problemas de esquelético. La verdad que sí. Muy bien. ¿Qué otra duda? ¿Hay atrás? ¿El segmento ST? Ah, intervalo QT. ¿En qué duda hay ahí? ¿Qué es o algo así? ¿Qué es la letra Q? ¿Qué es la diferencia con la K? Entonces, esas son a grandes rasgos sus dudas. ¿Está bien? Bueno, ahorita sí más me dicen. Empezamos con músculo. A ver, ¿cómo empezamos? Yo creo que con músculo esquelético, porque si no entienden bien esquelético, por eso nos arrastramos problemas con cardíaco y liso. ¿Vale? Yo creo. Entonces, ahí les va. Bueno, fíjense bien. Para hablar de músculo liso, digo, el músculo esquelético, vamos a empezar desde la neurona motora. ¿Okay? Entonces, ya saben que hay una neurona motora superior que hace sinapsis con una neurona motora inferior. Y la neurona motora inferior hace sinapsis con el músculo esquelético. ¿Okay? Ok, ahí está. En el músculo esquelético
vamos a tener una sola fibra muscular, ¿sí? Para cada una de las terminales axónicas, ¿sí? Si nosotros agarramos esa región que está ahí, tendríamos algo así. Tendríamos una terminal axónica que está dilatada con forma de botón, así. Y tendríamos del otro lado la fibra muscular, ¿ok? La fibra muscular vendría así. Y en ese punto donde hace contacto con la neurona motora tenemos a los pliegues de la unión. Y esos pliegues de la unión forman la placa motora terminal, ¿vale? Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es que la neurona motora superior envíe un potencial eléctrico, que es el potencial de acción, a la neurona motora inferior. Y la neurona motora inferior envía a su vez un potencial de acción hacia la placa motora terminal, ¿vale? Pero no específicamente el potencial de acción va a estimular a la placa motora, sino el neurotransmisor que se libera en la terminal axónica, ¿vale? Ese potencial de acción va a viajar y cuando llega aquí a la terminal axónica produce entrada de calcio y todo lo que tuvieron que haber visto en sinapsis para liberar el neurotransmisor. El neurotransmisor que se libera acá es la acetilcolina y la acetilcolina se une a los receptores que tenemos en la placa motora terminal a nivel de los pliegues de la unión. Ahí tendríamos los receptores, justamente en los pliegues, ¿vale? Bien, entonces fíjense, lo que pasa ahí es que cuando la acetilcolina entra a través de los receptores, aquí en la placa motora terminal, en este pedazo, se produce un potencial que se llama potencial de placa motora terminal. Ese potencial de placa motora terminal va a despolarizar sobre esa porción del músculo, la que está controlada, ¿vale? Y ese potencial de placa motora terminal, si es lo suficientemente fuerte, va a activar a canales de sodio que se encuentran aquí, en la membrana de la célula muscular, pero que ya no está en los pliegues y en la placa motora, ¿vale? Entonces, el paso sería, tengo el potencial de acción, se libera la acetilcolina, estimula los receptores, a través de los receptores va a entrar sodio, principalmente, y también va a salir potasio, pero el gradiente del sodio es más fuerte y despolariza la placa motora. Al despolarizar la placa motora obtenemos el potencial de placa terminal. Si este es lo suficientemente intenso, se activan entonces canales de sodio que dependen de voltaje. Esos canales de sodio dependientes de voltaje hacen que entre ahora más sodio, y esa mayor entrada de sodio va a dar como consecuencia que el músculo produzca su propio potencial de acción, ¿sale? El cual se va a distribuir a ambos lados desde la placa motora terminal. Entonces, ese potencial de placa motora, si es suficientemente grande, produce un potencial de acción muscular. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Esa parte sí la tienen clara, ¿sí? ¿Alguien que tenga dudas con este punto? ¿No? Bueno, entonces ese potencial de acción ahora va a viajar y lo que va a hacer es internalizarse, vamos a ponerlo hacia acá, en los túbulos T. ¿Sale? Entonces el potencial de acción que se produjo como consecuencia del potencial de placa motora terminal es el que viaja hacia el túbulo T y en el túbulo T activa los receptores de hidropirina. ¿Ok? Que se abrevian como DHP. Estos receptores de hidropirina están acoplados mecánicamente con otros receptores que tienen relación con el retículo sarcoplásmico. Esos receptores se llaman receptores de rianodina o receptores RIT, ¿vale? Entonces, esos receptores de rianodina están en contacto con la cisterna terminal y cuando el potencial de acción estimula los canales de hidropirina, que son canales de sodio dependientes de voltaje, de calcio, ¿vale? Esos canales de calcio dependientes de voltaje, cuando se abren y están acoplados mecánicamente con los de rianodina, entonces el calcio sale del retículo sarcoplásmico y se da la contracción, ¿vale? Entonces aquí tenemos un acople electromecánico, así se le llama. Vamos a ponerlo así como acople M, electromecánico. ¿Por qué?
Porque el potencial de acción muscular produce la apertura de los canales de hidropirina, ya dijimos son elementos de calcio dependientes de voltaje, y la apertura por un estímulo eléctrico de estos canales produce un cambio mecánico en los de reanodina, que es lo que libera el calcio, ¿vale? Entonces la liberación de calcio del retículo en el músculo esquelético depende del acople electromecánico entre los receptores de hidropirina y de reanodina, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, aprovechando que ya vimos esto del músculo esquelético, en el corazón, hasta aquí todo sería igual en cuanto a los túbulos T y demás, ¿vale? Lo que va a cambiar en el corazón es que la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico no se da por un acople electromecánico, se da por una liberación de calcio inducida por calcio. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí ya no va a haber un acople mecánico entre los receptores de hidropirina y los de reanodina. Van a estar de hecho más separados. Lo que va a pasar ahora es que el potencial de acción en el músculo cardíaco contráctil activa los de hidropirina, pero ahora el calcio que entra a través de los de hidropirina se une a los de reanodina. Y ese calcio que entró y se une a los de reanodina es lo que se hace que se libere más calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Vale? Entonces a eso se le llama una liberación de calcio inducida por calcio. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa diferencia? Ahora la otra diferencia es el potencial de acción que se generó aquí en la célula muscular esquelética se produjo por un potencial de placa motora. Ese potencial de placa motora se produjo por un estímulo neuronal. ¿Vale? En el corazón lo que nosotros tenemos es que primero las células autorítmicas generan el potencial de acción de respuesta lenta. Ese potencial de acción de respuesta lenta en las fibras musculares contráctiles genera el potencial de acción de respuesta rápida. Ese potencial de acción de respuesta rápida es el homólogo de este potencial de acción que se produjo en el músculo esquelético. ¿Vale? Entonces, ese potencial de acción de respuesta rápida es el que va a abrir los de hidropirina y a su vez permitir que entre el calcio que activa los de reanodina. Entonces, el origen del potencial de acción muscular es diferente. El origen del potencial de acción muscular a nivel esquelético es el potencial de placa motora, pero el origen del potencial muscular en el corazón ya no va a ser un potencial de placa motora, porque no tenemos una neurona y tampoco tenemos placa motora terminal. ¿Vale? ¿Cuál es el origen de ese potencial de acción muscular cardíaco? Sería el potencial de acción de respuesta lenta, que viene de las células autorítmicas. ¿Vale? Entonces la otra diferencia entre la contracción del corazón y el músculo esquelético es el origen del potencial de acción muscular contráctil. ¿Vale? En el corazón depende de las células con actividad autorítmica que producen el de respuesta lenta, y a nivel muscular esquelético depende del potencial de placa motora terminal que se produce por la estimulación neuronal. ¿Sale? Ese es el otro cambio. Entonces son dos cambios principales. ¿Sale? El origen del potencial de acción muscular y cómo se da la liberación de calcio. ¿Sí queda más claro así? ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan sobre la contracción en el corazón o en el músculo esquelético? ¿No? Bueno, entonces ese es el acople éxito contráctil cardíaco muscular esquelético. No había dicho que tenían dudas del tétano fisiológico. ¿Sí? ¿No? Ah, perdón. Bueno, el tétanos fisiológico solamente se va a encontrar en el músculo esquelético, no lo vamos a encontrar en el corazón. ¿Sale? Entonces vamos a ver ahora en qué consiste, pero antes, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Vale. Bueno, pero alguien tendrá un papelito con el resto. Aquí no hay borrador. Ah, muchas gracias. Vamos a quitar el pedazo. No. Eso es porque tengo alergias. Entonces, ¿Qué te pone? ¿eh? ¿Qué te pone? No, todo. Ayer me intoxiqué. Porque comí pastel. Yo comía bien. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo del tétanos fisiológico. ¿Ok? Fíjense, ese tétanos fisiológico solo está en el músculo esquelético. ¿Ok? Y hace referencia a lo siguiente. Vamos a poner aquí una gráfica.
En esa gráfica vamos a registrar dos cosas, la contracción muscular y la aplicación de un estímulo eléctrico que excita el músculo. ¿Sale? Arriba vamos a poner la contracción muscular. Vamos a poner aquí contracción. Y abajo vamos a poner al estímulo. ¿Ok? Entonces fíjense, para poder tener una contracción en el músculo esquelético necesitamos un estímulo eléctrico, como lo acabamos de ver. Entonces vamos a poner aquí una serie de estímulos. Aquí hay un estímulo. Aquí fíjense que pongo dos estímulos más seguidos. Acá voy a poner tres estímulos. Y aquí vamos a poner una ráfaga de estímulos. Es decir, que están muy seguidos uno detrás del otro. ¿Sale? Fíjense cuál sería el resultado de esos ejemplos que acabamos de ver. Si yo solo tengo un estímulo, ese único estímulo me va a producir una única contracción. ¿Sale? Entonces vería yo algo así. Ahí está la contracción en respuesta a ese estímulo. ¿Sale? Pero fíjense qué pasa cuando dos estímulos son más cercanos. Voy a tener el inicio de una contracción, pero el segundo estímulo llega antes de que el músculo se relaje totalmente. Entonces va a agarrar el segundo estímulo a la primera contracción relajándose, pero no va a alcanzar a relajarse, sino que antes de terminar responde al segundo estímulo. Y entonces fíjense que la contracción es más fuerte, ¿sale? Cuando los dos estímulos son más cercanos. Después de eso, si ya no aplico otro estímulo, pues se vuelve a relajar hasta que vuelve a encontrar un estímulo, ¿sale? Entonces aquí que tengo tres estímulos, vean, el primero me produce una contracción, pero antes de que termine de relajarse, llega el otro estímulo, entonces hace esto. Antes de que termine de relajarse, llega otro estímulo y hace esto, ¿sale? Entonces dense cuenta cómo ahí se va formando el fenómeno de la escalera, ¿sale? Cuando tenemos estímulos sucesivos, entonces las contracciones que se dan, el músculo no alcanza a relajarse totalmente y las contracciones se van sumando. Y eso hace que la fuerza de la contracción sea mayor cuando aumentamos la frecuencia de estimulación, ¿sale? En el tétanos, fíjense lo que pasa, cuando tenemos una estimulación tan alta que la frecuencia de los estímulos es casi imperceptible porque son inmediatamente uno detrás del otro, fíjense lo que va a pasar. Va a ir subiendo y va a ir haciendo esto, ¿sale? Y si mantenemos esa frecuencia, va a llegar un momento en el que va a ser una contracción sostenida, porque las células musculares ya no alcanzan a relajarse nunca, que es tan rápido el estímulo que pareciera que el músculo se mantiene contraído todo el tiempo, ¿sí? De que ya no alcanza a relajarse, ¿sale? Entonces a eso le vamos a llamar el tétanos fisiológico. Cuando le metemos una alta frecuencia de estimulación al músculo, no le damos chance a que se relaje y parece que se mantiene contraído constantemente, ¿sale? ¿Cuándo va a desaparecer ese tétanos? Hasta que desaparecen los estímulos, o si los estímulos siguen, hasta que el músculo se fatigue, ¿vale? Y en ese momento se ve la contracción, ¿vale? Entonces, eso es el tétanos fisiológico. Se le llama así porque se le compara con la enfermedad. En el tétanos tenemos una toxina que se llama tetanospasmina. La tetanospasmina inhibe neuronas en el sistema nervioso central que normalmente mantienen al músculo relajado, ¿vale? Entonces, como ya no va a tener su efecto esa neurona porque ahora está inhibida, el músculo ¿cómo va a estar? Va a estar muy contraído. Las personas que tienen tétanos tienen contracciones espásticas, es decir, que el músculo está totalmente contraído y no se relaja, ¿sale? Por eso se le compara con el tétanos a esa alta frecuencia de estimulación que no permite que el músculo se relaje y por ende genera una contracción sostenida, ¿sale? ¿Así vamos bien? Ahora, en el corazón no tenemos tétanos fisiológico por lo siguiente. ¿Se acuerdan que el potencial de acción de respuesta rápida era muy grande? ¿Sí? Muy dura, muy larga de tiempo porque tenía su meseta, ¿sale? Aquí no, con el músculo esquelético el potencial de acción dura algunos milisegundos, es algo así, ¿vale? Y la contracción muscular es un poco más larga en comparación con el potencial de acción a nivel esquelético. Se las voy a sobreponer. Esa es la duración del potencial de acción en el músculo esquelético. Y vean cómo es la duración. Es mucho más larga la duración de la contracción que la duración del potencial. Eso hace que antes de que mi músculo se relaje, yo le pueda meter otro potencial y lo vuelva a estimular, ¿sale? En el corazón lo que pasa es que la contracción y el potencial de acción tienen casi la misma duración. Entonces vamos a tener aquí el potencial de acción de respuesta rápida, y ese potencial de acción de respuesta rápida tiene casi la misma duración que la contracción.
Entonces se dan cuenta que no puedo meter otro estímulo eléctrico porque el corazón tiene la misma duración la contracción que el potencial. Y para poder volverlo a estimular necesito que termine el primer potencial. Y ese potencial termina hasta que el corazón también ya terminó de contraerse. ¿Sale? Entonces la única forma de volver a estimular al corazón es hasta que se relaja por completo. ¿Sale? Entonces eso lo protege justamente de esa sumación de la contracción por la frecuencia de estimulación. ¿Ok? ¿Sí queda claro ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, si nos preguntara de por qué no existe efecto fisiológico en el músculo cardíaco, la respuesta sería porque el potencial de acción rápida tiene la misma duración que la contracción. Exactamente, ¿sí? Tienen una duración semejante, ¿sale? Es un factor protector. ¿Ok? Bueno, ¿sí queda claro entonces eso? Sí. Sale. Ahora vamos con músculo liso. Bueno, me dijeron del unitario, ¿verdad? Sí. Sale, Y fíjense. abajo de las caderas. En el músculo liso tenemos primero dos tipos de fibras. En el músculo liso unitario, ¿sale? En el músculo liso unitario tenemos tanto las autorítmicas como las contráctiles. En el multiunitario se acuerdan que solo hay contráctiles, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí una secuencia de eventos que van a englobar toda la activación y la contracción del músculo liso unitario, ¿sale? Entonces fíjense, tenemos aquí una célula muscular lisa. Y esa célula muscular lisa es una célula muscular autorrítmica. ¿Saben? Vamos a ponerlo aquí. Acá vamos a tener otra célula muscular lisa, pero esa célula muscular lisa ahora es una célula muscular lisa contráctil. ¿Vale? Ahora bien, para que la célula muscular contráctil del músculo liso unitario pueda contraerse, ¿qué necesita como estímulo principal? Ahí está la principal cosa que vamos a estudiar. Necesita un estímulo eléctrico. ¿Sale? Entonces, ese estímulo eléctrico es lo que va a desencadenar principalmente en las células contráctiles del músculo liso unitario la contracción. ¿Sale? Ahora, ¿de dónde viene ese estímulo eléctrico que va a estimular a esta célula? De la célula autorrítmica. ¿Sale? En la célula autorrítmica, a través del potencial de marcapasos, produce su propio potencial eléctrico. ¿Vale? Ese potencial eléctrico es el que va a servir para estimular a la célula contráctil. ¿Ok? Les voy a poner aquí, arriba y abajo, una secuencia semejante de lo que tenemos en el músculo esquelético y en el cardíaco. ¿Vale? En el músculo esquelético, se los voy a poner con negro, tenemos también una célula contráctil. ¿Vale? Nuestra fibra muscular que es cilíndrica en esta característica, ¿vale? Y es multinuclear. Y en el músculo cardíaco tenemos nuestra fibra muscular, pero la característica es que esa es apantalonada, ¿vale? Y normalmente es uninuclear, ¿ok? Aquí vamos a tener estriaciones igual a nivel cardíaco, pero a nivel muscular liso no las tenemos, ¿vale? Entonces, todas las células que están en esta columna son contráctiles, ¿vale? Esta es contráctil, ¿sí? Pero esta es muscular esquelética. Esta es contráctil, pero es cardíaca. Y esta es contráctil, pero es contráctil lisa, ¿sale? Ahí está. Ahora, fíjense bien. Dijimos que la célula contráctil lisa necesita un estímulo eléctrico que viene de una célula autorrítmica lisa. ¿De dónde viene el estímulo para la célula contráctil cardíaca? De las células autorrítmicas. Exactamente, de una fibra autorrítmica, pero que no va a tener estriaciones porque se encarga de producir un potencial de acción de respuesta lenta. Entonces, esta produce el potencial de acción de respuesta lenta, que es lo que activa a la célula contráctil cardíaca. Ese potencial de acción de respuesta lenta, ¿qué hace que produzca la célula cardíaca? Potencial de acción de respuesta rápida. ¿Vale? Entonces se dan cuenta que la célula contráctil ocupa el potencial producido por la célula autorrítmica para generar su propio potencial, y ese potencial de acción de respuesta rápida es lo que desencadena la contracción en realidad. ¿Sale? Lo mismo pasa aquí con el músculo liso. El estímulo eléctrico que hace que el músculo liso contráctil produzca su propio potencial. ¿Sale?
ese potencial de acción que produce el músculo liso contráctil, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir la contracción, porque a través de ese potencial que produce la célula lisa se abren canales de calcio dependientes de voltaje en su superficie que permiten que entre calcio y se una la calmodulina. Entonces ese potencial de acción que se produce abre canales de calcio, ¿sí?, de tipo L dependientes del voltaje. ¿Sale? Y entonces ese calcio se une a la calmodulina. ¿Vale? Así vamos bien con el músculo liso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el cardíaco? ¿Por qué el potencial de acción de respuesta rápida desencadena la contracción? Porque ese potencial de acción de respuesta rápida, ¿qué va a hacer primero? Va a abrir a los canales de dihidropiridina. Los canales de dihidropiridina permiten la entrada de calcio. El calcio activa a los de renolina y los de renolina liberan mayores cantidades de calcio que se van a unir a la troponina C. ¿Sale? Y ya la troponina C desencadena toda la contracción. ¿Ok? Y a nivel del músculo esquelético, ¿de dónde obtiene el músculo esquelético el estímulo eléctrico que lo va a activar? De la neurona. De la neurona. Entonces acá se dan cuenta que ya no tengo una célula autorítmica en el músculo esquelético. Ahí necesito una neurona que lleve el estímulo eléctrico hacia el músculo esquelético. ¿Sale? En respuesta al músculo, a la neurona que produce el músculo esquelético, un potencial de placa motora terminal. Ese potencial de placa motora terminal que produce un potencial de acción muscular. El potencial de acción muscular activa los canales de dihidropiridina y estos, por un acople mecánico, activan a los de renolina, y los de renolina entonces van a liberar el calcio necesario para que se una a la troponina C. ¿Sale? Entonces ahí tienen la secuencia de activación de los tres tipos de músculos. ¿Sale? Para que comparen de dónde viene el estímulo, qué tipo de potencial producen y qué hace el potencial que producen y cómo se desencadena la contracción. ¿Sale? Si lo completamos aquí, después de la troponina C se daría la contracción, ¿no? Con todos los eventos que ya hemos visto. Acá también, después de la troponina C se da la contracción. Y acá el complejo calcio-calmodulina lo que va a hacer es activar a la sinasa de cadena y queratinosina. ¿Sí? Esa sinasa de cadena ligera de miosina, ¿sobre quién va a actuar? Sobre la cadena ligera de miosina. ¿Sale? Y entonces ahí es cuando ya se da el acople de miosina con actina y se da la contracción. Entonces eso favorece la contracción. ¿Sale? Ahora la relajación. Para que se relaje el músculo cardíaco, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar las altas concentraciones de calcio. ¿Vale? Entonces aquí tengo que actuar para producir relajación. ¿Sale? En el músculo liso que tengo, lo que necesito para producir relajación, ahí necesito a la fosfatasa de cadena ligera. Le va a quitar el fosfato. ¿Vale? Y aquí, a nivel del músculo esquelético, ¿qué necesito para que se relaje? Necesito en primer lugar bajar el calcio, pero también necesito ATP, porque el ATP es lo que al unirse con la miosina produce que ésta se desacople de la actina y también se pueda relajar el músculo. Acuérdense del rigor mortis, ¿no? Cuando ya no hay ATP el músculo queda rígido, porque no se relaja. ¿Okay? Entonces ahí tienen ya un resumen de los tres músculos. ¿Vale? ¿Sí quedamos claro? Sí, pero la duda que yo tenía era sobre las autorrítmicas. Ve que nos dijo que se producían despolarizaciones espontáneas. Mi duda era de que si la célula autorrítmica como tal va a producir un potencial de acción que va a estimular la contractil lisa. Sí. O sea, igual se... La autorrítmica produce su potencial de acción, que es el que está aquí con azul. Ese potencial de acción que produjo la autorrítmica es lo que va a estimular a esta para que esta produzca su propio potencial de acción. ¿Vale? Y el potencial de acción que generó la autorrítmica se puede obtener por dos fuentes: el potencial de marcapasos y por lo de ondas lenta. Estos dos se requieren para que la célula autorrítmica produzca su propio potencial. Ese potencial llega y te despolariza la célula contráctil. Esa despolarización hace que produzca su propio potencial y al producir su propio potencial se desencadena todo lo demás.
¿Vale? Bien. ¿Alguna otra duda de esa? ¿No? Bueno, faltaban entonces los vectores, ¿no? ¿Habían dicho? Vectores y ¿qué más? Y el eje, ¿no? Que va relacionado con el vector. Bueno. ¿De esto tienen alguna otra duda? Bueno, nada más el potencial de respuesta lenta sería por sodio. Ajá, en la carga de respuesta lenta es variable, porque acuérdense que el potencial de respuesta lenta de las células autorítmicas cardíacas depende, en primer lugar, en el primer tercio dependía de los canales HCN que dejan entrar sodio y dejan salir potasio. ¿Vale? En el segundo tercio depende de los canales T de calcio. ¿Vale? De la corriente transitoria, y en el tercer tercio de los canales lentos. ¿Vale? Entonces eso te produce la fase 4, llegas al umbral y ya se produce el potencial de acción de la respuesta. Y lo de un tercio, dos tercios y tres es lo mal marcapaso. Ahí, en el Es que, lento perdón. y de Es que calcio. vendría haciendo el marcapaso. No, Y en el rápido, sí. Ajá, Ah, entonces entonces es marcapasos. Sí, exactamente, son como dividimos el potencial de marcapasos en 3 y en cada tercio todo A ver, canal y es eso diferente. ¿Vale? Sí. Bien, ¿alguna otra duda? Sí, ¿verdad, doctor? Que se supone que en el potencial de acción de respuesta lenta, la despolarización depende de calcio y en la rápida depende de sodio. Acá, una vez que alcanzas el umbral, los canales lentos de calcio son los que te producen esto. ¿Vale? Ajá. En el potencial de acción de respuesta rápida, Igual también no. dependiendo de la fase, es el canal. En la fase 0, que es la de despolarización, es el sodio. En la fase 1 es potasio. En la fase 2, Es que la de cal- MZ, es tanto calcio como potasio. potasio. ¿Sale? Y en la repolarización es el Es potasio. potasio. Y la fase 4, otra vez para regresar al potencial de bomba. reposo, es la bomba de sodio terpesa. Ujú. Sí, la terpesa de sodio de potasio. Sí. ¿Vale? Entonces también dependiendo de la fase son diferentes iones los que participan. Ujú. Pero la despolarización como tal sí sería De sodio y y ahí acá la calcio. despolarización sí sería De por calcio. calcio. ¿Vale? Acá en el músculo liso toda la despolarización son por calcio. Por calcio. Y En el ahí esquelético por sodio. acá es por sodio principalmente. Ujú. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces ya les voy a preguntar esquelético también. Ay, no. Solo lo que nos dijo, ¿no? Así tienen la conciencia que no les levanta el ánimo. Tienen la- Que sean preguntas de salvación. Si es Pregunta que. de salvación del músculo esquelético. Sí. Mejor les voy a hacer las preguntas de salvación que les hago a sus compañeros y que las sacan mal. ¿Cuáles son, autor? Imagínense, les pregunté en el primer parcial cuál era la raíz cuadrada de 1, que la calcularon. La calcularon. ¿No? Y me dijeron que era 1.3, que era 0.5. Pues 1. Luego, en el segundo parcial les digo, ¿qué número está más cerca del 0, el menos 2 o el 2? Me dicen que el menos 2 que porque está a su izquierda. Están iguales. ¿No? Y que el menos 2 que porque lo ve más cercano, y otros que 2 que porque ya lo haré. Están igual, a mí me está cerca del 0. ¿No? Bueno, eso sí no lo Y además sé. dice que les he puesto es cuánto es, ¿qué les puse? 2 a la 0. 2 a la 0, pues es un número a la 0. Pero ni una de esas dos que pues ya a ver qué se me ocurre. Todo empieza tipo 1 porque entra sodio, ¿no? ¿El músculo cardíaco? El músculo cardíaco todo empieza porque la célula autorítmica Es se inestable. hiperpolariza. Es ¿Vale? inestable. Al hiperpolarizarse, buscando alcanzar su potencial de reposo, se abren los canales HCN. ¿Vale? Entra el sodio, sale potasio, pero el sodio tiene mayor Siento que ya no sé gradiente y se varias empieza a cosas, pero producir que no dan potencial de mucho. marcapasos. Como se va despolarizando, acuérdate que los canales HCN no se activan en despolarización. Pues la despolarización hace que se cierren. Estoy tomando Pero se captura. alcanzó a despolarizar lo suficiente Seguro que estoy tomando captura. captura de mi mente. Entonces ahora Y los más porque canales ese de comparado calcio está súper producen bien. un poco más del ascenso del potencial de marcapasos hasta que se abren los L alcanzan el umbral y ahí ya se produce la despolarización. ¿Sale? Entonces podríamos resumirlo en que el origen, el inicio del potencial de marcapasos depende del sodio, pero la despolarización del potencial de acción de respuesta lenta depende de calcio. ¿Vale? ¿Sí? A ver, ¿alguna otra duda? Y tengo una pregunta. El de ondas lentas son ¿cómo se dice? En el de ondas lentas, la diferencia entre el de ondas lentas y el de marcapasos
es que el marcapasos siempre va a alcanzar el umbral y Y siempre en te va a Y producir. el de unas letras es como para que reciba el estímulo y se alcance más rápido. ¿o En qué? el dedo de la lenta lo que tiene es lo siguiente. Está aquí tu umbral. ¿Vale? Y el No siempre se potencial de alcanza las letras hace esto. Se despolariza la célula, pero no lo necesita para alcanzar el umbral. Pero a la siguiente, sí se despolariza y alcanza el umbral. A la siguiente ya no, a la siguiente otra vez lo alcanza. Y así se van alternando el alcance no del Pero umbral. su función cuál sería. Producir también potenciales de acción de respuesta eléctrica. Es otro de los mecanismos que tenemos para producir ese potencial. ¿Sabes? Ah, ok, ok, ok. En ningún otro multimetario tienen los mismos potenciales de acción. Las fibras contráctiles de que era potencial de espiga y de meseta. Ahí Ese es de podemos ver meseta, ¿no? En el contráctil sí son los mismos, en el unitario y en el subunitario. El problema es el origen. Aquí en la célula musculariza contráctil del unitario, el estímulo principal es el eléctrico. En las otras puede ser químico, Mecánico. pero al final te va a producir los dos mismos potenciales. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Vale. Vamos con los vectores. A ver. Ay, señor. Me dice para qué se preocupan los vectores cuando va a venir puro eléctrico. Puro cero. Bueno, no. Casi. Y casi de todo lo que vimos ahora no va a venir. No. Mejor puro. Nada. Matemáticas. Eso me lo aprendió amenaza. Mañana si se encuentra con un examen difícil ya saben quién. Arturo. Vean lo feo todos, por favor. Bueno, entonces miren, de los vectores lo más importante es que sepan con qué parte del corazón se asocia cada vector y con qué onda. ¿Vale? Entonces miren, vamos a poner aquí el sistema de conducción, que es lo que nos va a ayudar a entender todo. Todo empieza en el nodo sinusal. ¿Vale? Vamos a poner aquí nodo sinusal. ¿Qué no Después tengo? tenemos los tres haces que son las vías de conducción preferencial y llegamos al nodo AB. Yo sí anoté ese día, pero Después viene el haz de His y después del haz de His están sus dos ramas, rama derecha e izquierda. Y después de las dos ramas está la Y otra vez recta esta. Purkinje. Sí. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Ahora vamos a sobreponer a esto el corazón. Vamos a tener aquí al atrio derecho. Acá estaría el atrio izquierdo, el tabique interarterial. Aquí tendríamos la válvula tricúspide no tengo ese apunte. y acá tendríamos a la válvula mitral. ¿Vale? Acá tendríamos entonces al ventrículo del lado Aquí derecho están, aquí están. y acá estaría el ventrículo del lado izquierdo. ¿Vale? Vamos a Ah, moverlo están tanto hacia muy acá. Es un cercanos. corazón no anatómico, pero la idea es que ustedes puedan localizar las cavidades. ¿Vale? Ventrículo izquierdo, que es mucho más grande que el derecho, el ventrículo derecho es más pequeño, más delgado. Ahí tenemos la transición del atrio al ventrículo. Aquí le borramos estos. que Puro parecen electro. botes. Ay. Ya saben que ahí está la red de Purkinje y ya también. ¿Saben? Bueno, entonces fíjense. Conforme el estímulo eléctrico que se produce en el nodo sinusal viaja hasta alcanzar el músculo contráctil, se van produciendo las diferentes ondas del electro. ¿Sale? Entonces fíjense. En el electrocardiograma tenemos primero la onda P, luego está la onda Q, luego la R, la S y la onda T. ¿Vale? La onda Q, recuerden que no están todas las derivaciones. Hay dos parámetros para considerar que es patológica. Cuando aparece una derivación donde no debe estar, y en esa derivación donde no debe estar presenta mayor voltaje o duración de lo que debería tener, o cuando aparece en cualquier Pero es que nos derivación pregunta que- y cambia sus características de voltaje ¿Qué y duración. derivaciones me ¿Vale? parecen? Ahora bien, fíjense lo que sucede a continuación. Los vectores los vamos a marcar con verde. Cuando se produce el potencial de acción en el nodo sinusal, ese potencial de acción del nodo sinusal lo que va a despolarizar son los atrios. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el primer vector de despolarización, que es el vector de despolarización de los atrios. ¿Vale? Que va hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Ese vector es el que me produce la onda P.
¿Sale? El vector P de despolarización. ¿Sale? Entonces, aquí qué es lo importante, que sepan su dirección, dónde se produce y con qué onda se relaciona. ¿Sale? Entonces ya dijimos, se produce en el nodo, estimula los atrios, se relaciona con la onda P, va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, atrás adelante. ¿Sale? Después, el segundo vector que tenemos es el vector septal. ¿Sale? Una vez que ya pasó el estímulo del nodo B hacia el haz de X, fíjense lo primero que se va a estimular. Esta línea que tenemos aquí representa el tabique del corazón a nivel ventricular. Entonces, lo primero que se va a activar es el tabique, ¿sí? Y genera el vector S, que normalmente tiene esta dirección, ¿sí? Va hacia la derecha, ¿sí? Vamos a manejar nada más derecha, atrás o adelante para que sea más fácil, ¿sale? Entonces este va hacia adelante a la izquierda y este va hacia la derecha y hacia adelante, ¿sale? Después del vector septal, ¿qué vector tenemos? El vector de las paredes libres, ¿sale? Ese vector de las paredes libres tiene esta dirección y es el vector B, ¿sale? Y después tenemos al vector de la región posterobasal o de la base del ventrículo, que tendría esta dirección, así, ¿sale? Hacia atrás y hacia la izquierda normalmente, ¿ok? Entonces, ahí tenemos las tres direcciones. Lo importante es que se activa. Vector B con los atrios, vector S con el septo, vector B las paredes libres, vector B de burro, ¿sí? O de bueno, como el examen de mañana. Ese es el de las bases, ¿sale? Ahora, ¿con qué onda se asocia? El vector septal se va a asociar con la onda S normalmente, ¿sale? Digo, la onda Q. Ahí está. Después, la onda R, ¿con cuál se asociaría? Con la onda. La onda R se asocia con el vector V, ¿sale? Y la onda S, ¿con qué vector se asocia? B. Con el vector V, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es lo importante, que puedan asociar el vector con la onda y con la parte del corazón que se está activando, ¿sale? Ahora, si nosotros sumamos todos estos vectores que son vectores de activación, nos va a dar un vector único. Un vector medio. ¿Sale? Ese vector único es el vector medio del corazón. ¿Sale? Y ese vector medio representa todas las activaciones que hemos visto. Y ese eje normalmente tiene esta dirección. ¿Sale? Ese sería el vector medio cardíaco. ¿Sale? Vector medio del corazón. ¿Ok? Ahora bien, ese vector medio del corazón se asocia, por lo tanto, con todas estas ondas. ¿Sale? Con todas las ondas que representan la activación del corazón. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la repolarización, que será como la inactivación. ¿Sale? Tenemos un vector de repolarización. ¿Se acuerdan que ese vector de repolarización tiene la misma dirección que el vector medio cardíaco? Entonces aquí tendríamos nuestro vector de repolarización. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí. Ese vector de repolarización, ¿qué otro nombre tiene según su letra? T. El vector T. ¿Con qué onda se relaciona? Con la onda T. ¿Sale? Porque la onda T se relaciona con la repolarización del corazón. ¿Sale? Entonces es el mismo. Eso es lo más Es lo mismo importante. repolarización. Si yo les pregunto, ¿dónde se produce el vector P? A nivel del nodo sinusal, ¿qué estimula los atrios? ¿Qué onda genera? La onda P. ¿Dónde se produce el vector S? En el septo. ¿Qué despolariza? Pues el septo, ¿no? ¿Con qué onda se relaciona? Con la onda Q cuando existe. ¿Sale? Cuando no existe la onda con una derivación es porque esa derivación no vio el vector septal. ¿Sale? ¿Sí queda clara esa parte? Ok. Después, ¿con qué se relaciona el vector V? Con las paredes libres. ¿Con qué onda? Con la onda R. Después el vector B, ¿con qué se relaciona? Con las partes basales de los ventrículos y con la onda S. ¿Sale? Y finalmente la onda T, ¿con qué se relaciona? Con el vector T, que es de repolarización. El vector medio del corazón es el que calculamos cuando calculamos el eje. ¿Sale? Es el que calculamos ocupando ABF y DU. ¿Sale? Entonces ahí ya tenemos la integración de los vectores con las ondas. ¿Ok? Y ya terminamos por hoy. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Te doy su bendición para mañana. Entonces no es que el septal no esté, simplemente no lo ve. ¿No lo ven? Exactamente. Y ya por eso no la Por tenemos. eso no hay hablado. Y ya nos pasamos directamente a la del ventrículo. Si alguna onda no aparece, es porque esa es la relación no la ven. ¿Vale? Vale. Nos vemos mañana.
refiere a no dormir.